Diputados del Congreso de la República dieron trámite en su primer debate a la iniciativa de Ley 5693 que busca reformar el Código Penal y de esta forma eximir de responsabilidad penal a quienes utilicen armas de fuego en legítima defensa. En el documento se define la legítima defensa como quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que ocurran las siguientes circunstancias: agresión ilegítima, necesidad del medio empleado para impedirla o repelerla, falta de provocación suficiente por parte del agresor. También se establece que quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o salvar a otros de un peligro no tendrá responsabilidad penal. La norma aplica a particulares, agentes de la Policía Nacional Civil, elementos del Ejército y guardias penitenciarios. La iniciativa fue presentada hace un año por el presidente de la República, Alejandro Yamatei. En la exposición de motivos, se indicó que la misma se presentó tomando en consideración los altos índices de criminalidad e inseguridad que se viven en el país, por lo que bajo ese argumento se busca eximir la responsabilidad penal de los ciudadanos, así como los elementos de las fuerzas de seguridad, ya que no tienen posibilidad de utilizar sus armas antes de ser atacados. Este tema va a ser muy interesante de análisis porque estamos hablando de una iniciativa que usted bien escuchó, propuesta en el año 2020 y que ya existe porque nuestro Código Penal, y aquí lo tengo en digital, en su artículo 24 ya nos habla de la legítima defensa. Déjeme pasarme a la cámara número 2 y le voy a decir que la legítima defensa rápidamente dice es que es una causa de justificación para quien obra en contra de otra persona defendiendo su vida, sus bienes, su propiedad o la vida de los suyos. Y ahora vamos acá a la cámara número 1 porque tenemos que analizar este tema. Si ya existe esto y ya existe el legítimo ejercicio de un deber que permitiría, en teoría al menos, ¿no?, que la Policía Nacional Civil, los agentes del sistema penitenciario y el Ejército puedan disparar en contra de cualquier delincuente, ¿por qué es que no se aplica? Bueno, le he de decir, lamentablemente cuando un elemento de las fuerzas de seguridad dispara contra alguien que quiera atentar contra su vida o la vida de cualquier guatemalteco, es el elemento de seguridad el que termina en la cárcel y el delincuente, pues bien, gracias. Es aquí donde el contexto hace necesario que hayan reformas. Bueno, analicemos entonces qué tan positivas, qué tan claras o probablemente hasta confusas pueden ser estas reformas. Vamos entonces con unos datos, por favor, para compartirlos con ustedes allá en casa. Muchas gracias a nuestra producción. Actualmente, ya se lo dije, tome nota por favor, en Guatemala el artículo 24 de nuestro Código Penal incluye ya como una causa de justificación lo que se denomina legítima defensa. Teóricamente no tiene responsabilidad penal quien llega inclusive, escuche usted, a quitar la vida de otra persona defendiendo su propia vida, defendiendo sus bienes, defendiendo sus derechos o defendiendo a su familia. La propuesta actual pretende, escuche también esto, aquí empiezan ya los cambios y las modificaciones probables a la ley. Pretende que cualquier persona pueda además defenderse a sí misma dentro de sus vehículos o en transporte público. Ya le voy a explicar esto. También contempla que cualquier ciudadano pueda defender a otra persona que esté en peligro. A ver, entonces, vamos a la explicación. Ya existe en el artículo 24 la legítima defensa, lo dijimos, en el ámbito privado, en el ámbito que pase un ataque dentro de su hogar, ya así es como hay que entenderlo. Lo que pretende para ampliar esta reforma al Código Penal es que también pueda pasar esa defensa de legítima defensa dentro de un vehículo, una moto, un carro o dentro de un transporte público, donde muchas veces pasan estos sucesos también sangrientos que ponen en vilo la vida de los guatemaltecos. Pero además permite esta reforma, y ahora voy al revés, que también esto pueda ser parte de una reacción de una autoridad, Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala, Guardia del Sistema Penitenciario o un ciudadano común como cualquiera de nosotros que esté viendo que hay un malhechor, un asesino que esté a punto de atentar contra otra persona, que tenga un arma y que pueda defenderla. Esto es lo que pretende en primer lugar, ¿no? La defensa de cualquier persona que pueda estar en peligro. La pregunta en este caso es, esta modificación, este cambio, si se aprueba el Código Penal, ¿será más claro? ¿Confundirá más? ¿Se podrá aplicar? Porque yo le digo algo, si ya existe en el artículo 24 deberíamos de aplicarlo.
pero ese deberíamos o ese deber ser no se hace, y por eso creo que sí se hace necesario, valga la redundancia de términos, que haya una reforma. Le voy a pedir ahora a nuestra extraordinaria producción que vayamos con otros datos para poder seguir explicándole en qué consiste esta modificación probable a la ley. La reforma planteada por el Ejecutivo también dice que los miembros de las fuerzas de seguridad pueden alegar estado de necesidad cuando disparan contra un delincuente. Esta situación implica que las fuerzas de seguridad del Estado pueden defender la vida de los guatemaltecos y que después no sean ellos los que terminen presos y presentados ante una autoridad judicial e imputados penalmente. La iniciativa de ley también pretende que se agregue un nuevo delito, y escuche usted esto, por favor, a nuestro Código Penal. ¿Cómo se llamaría ese nuevo delito? Terrorismo con fines de desorden público, tal y como usted lo ha escuchado. Terrorismo con fines de desorden público. ¿Qué es? Con mucho gusto se lo explico. Este delito se cometería por aquellas personas que atenten contra la vida, contra la integridad, contra los bienes de una persona, o bien que atenten contra la seguridad ciudadana en general. Es decir, que en alguna situación pública, por ejemplo, alguien diga, mire, yo aquí tengo una bomba y la voy a hacer explotar, o yo aquí tengo ciertas armas y los voy a tomar a ustedes de rehenes y voy a hacer algo, y si no me cumplen mis peticiones voy a empezar a matar a cada uno de ellos. Entonces es un nuevo delito. Este está un poquito más complicado dentro de un ámbito penal tan confuso como el guatemalteco. Algo que yo quisiera comentarle, y no sé qué es lo que usted piensa allá en casa, creo que al final de cuentas todas estas modificaciones legales son necesarias. ¿Por qué? Porque al día de hoy lo que tenemos que ver principalmente es que usted, ciudadano guatemalteco de bien, de verdad el Estado de Guatemala le pueda garantizar su vida, la vida de su familia, la seguridad suya, la seguridad de su familia y de sus bienes. Eso por sobre todo, y que aquellos que atenten contra la vida de los guatemaltecos, es decir, los delincuentes, pues bueno, primero, si se da la oportunidad, sean sometidos a un proceso penal y lo paguen de una manera dura. Pero si no, en ese enfrentamiento y en ese momento de peligro, pues que respondan también con su vida y que haya una causa de justificación para quien se defiende así sus bienes o su familia, llamado en este caso, vámonos a la número 1, legítima defensa. He allí la modificación legal que se pretende. La pregunta que le hago yo a usted en casa es, ¿qué piensa de ello? ¿Es necesario? Yo le digo algo aquí entre nos. Creo que sí es bastante necesario, porque algo parece ser que está pasando en las últimas décadas, le diría yo ya, aquí en Guatemala, y es que parece ser que los delincuentes tienen mucho más derechos que las víctimas, y las víctimas terminan siendo revictimizadas, terminan siendo a veces víctimas de otras situaciones como la misma impunidad, y esto no se vale. Le digo algo también en una cuestión estadística, vámonos al medio. Guatemala está catalogado como uno de los 15 países más peligrosos en el mundo, y ahora, para que agárrese de su silla, de la cama, del lugar en donde esté, o si esté de pie, siéntese porque se me puede caer. En los últimos 10 años, y aquí estamos en este sitio, en los últimos 10 años en Guatemala, al menos en las cifras oficiales que tiene nuestro estado, han muerto por homicidios, por muerte violenta, por delincuencia común, más de 60,000 guatemaltecos. Y usted sabe una cosa también, y ahora regreso a mi origen acá, y es el hecho de que las mujeres cada día más están siendo víctimas de hechos de violencia femicida, de una forma tan cruel con que las están matando, con total desprecio de su vida, y sobre todo lo que hemos visto en las últimas semanas, varias mujeres que inclusive se les ha dado muerte en frente de sus propios hijos. Señoras y señores, esto tiene que pararse, esto tiene que frenarse, y tiene que frenarse con acciones duras, con acciones de Estado que vayan encaminadas a la prevención, que vayan encaminadas a devolverle la tranquilidad, la paz y la seguridad a los ciudadanos. Y si en algún determinado momento las penas todavía deberían de incrementarse más, que se incrementen. Y si en algún determinado momento, ya en una discusión fina de situaciones o no que podemos hacer renunciando al Pacto de San José y devolviendo el derecho de veto, que se aplique inclusive la pena capital, que es la pena de muerte, pues que también se haga, porque lo que ya no puede seguir pasando es que sigamos literalmente de rodillas ante el crimen. Esto sí es una situación bastante, pero bastante intolerable. Así que, bueno, ahí está precisamente este tema. Se lo dejo entonces, por favor, a usted para su análisis.
piénselo, discútalo por favor, y ahora le digo algo, y vea este cambio que vamos a hacer acá con nuestro director de cámara, que usted lo conoce, que es Lázaro. No cambie, ¿sabe por qué? Porque nosotros somos a la medida.